Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 13. Únicamente estos 4 versículos, incluyendo el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Cierre tus ojos y oremos. Querido Dios, oramos en tu presencia porque queremos escuchar tu voz, que tú ministres en nuestro corazón. Úseme, Señor, como un instrumento en tus manos para hablar a tu pueblo. Que tú crezcas, que yo mingüe, Señor. Que tu poder ministre a nosotros y nos abra los ojos espirituales para creer, ver y oír tu voz. Oh Dios, necesitamos totalmente de ti, somos dependientes, carecemos de tu misericordia y tu gracia sobre nosotros. Ven estar con nosotros, Padre querido, en esta tarde y ministra nuestros corazones, que no salgamos de este lugar de la misma manera como entramos, sino que tu palabra sea desvelada a nuestro corazón y nuestro entendimiento y sea actuante a través de nuestros hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Oremos. Luego de que el apóstol Pablo nos ha enseñado a poner por obras y practicar acerca de la doctrina que hemos aprendido, y últimamente nos ha enseñado en el capítulo 6, finales de 5 y 6, acerca de cómo portarnos delante de los hermanos en comunión en la iglesia, delante de los de afuera, delante de nuestra familia, nuestra esposa o marido, delante de nuestros hijos, y también cómo debemos portarnos ante la comunidad en la que trabajamos, es decir, nuestro trabajo. De qué manera debemos ser actuantes en este mundo una vez que hemos vestidonos de un nuevo hombre. Entonces entramos en una otra porción que sería la quinta sección de A la semejanza de Cristo que estamos exponiendo el libro de Efesios, cuando Pablo dice, por lo demás. Esta frase es usada en la mayoría de los escritos paulinos para mudar de asunto, cambiar el asunto. Y acá Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, cambiando de asunto, trayendo ahora nuestra visión hacia un otro tema. ¿Y qué tema es ese? Además de habernos aprendido nuestro actuar y relacionar de forma horizontal, es decir, con nuestro semejante de forma general, ahora vamos a aprender el relacionamiento espiritual de forma vertical, pero no con Dios, porque con Dios ya hemos aprendido desde capítulo 1 hasta el capítulo 6 y hasta ahora. Pero ahora vamos a aprender a entender y tener nuestros ojos abiertos, oídos atentos para comprender qué es que está por detrás de los sucesos malos que pasan en este mundo. Y Pablo llama nuestra atención para el mundo espiritual, el mundo angelical maligno, el mundo invisible. Y ojo, iglesia, nosotros que somos cristianos creyentes de una iglesia que confesa una fe reformada, tenemos que estar más atentos todavía, porque algunos entre nosotros, algunos de nuestra confesión de fe, muchas veces se olvidan del mundo espiritual y se atentan únicamente para lo natural. Busca siempre estar trabajando de forma con lo visible, con el hermano, porque eso es la culpa de alguien, porque eso se resuelve todo de forma natural, y dejamos, y escuchen, por causa de los malos maestros y pastores que andan
hablando cosas contrarias a las Escrituras y prácticamente endeusando la figura de Satanás. Es por esa razón que muchos cristianos reformados tienen preocupación de creer que el mundo espiritual es tan real cuanto el mundo visible, en el sentido de los aspectos malignos, de entender que hay un enemigo de nuestras almas, un enemigo espiritual, que es mucho más fuerte que cualquier cosa natural que nosotros podamos imaginar. Entonces, a causa de torsionar las Escrituras, trayendo miedo y preocupación al pueblo de Dios, pensando que Dios y el diablo es una disputa de poderes por el mismo mundo, poniendo a pie de igualdad Satanás y su reino y Dios y su reino, peleando por las almas. A causa de esas falsas enseñanzas, muchos de nosotros reformados dejamos de actuar y ver el mundo espiritual que está por detrás. A veces una peleita entre hermanos, a veces una discusión acá en la alabanza, en el grupo de alabanza, a veces una discusión en tu pareja, tú vas a intentar resolver todo de forma natural y no abre los ojos para lo espiritual. El diablo está sembrando cosas malas en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, para traer enemistad y problemas. El diablo es real, a menos que hemos dejado de leer la Biblia. Entonces acá Pablo, después de haber terminado todo, de cómo es el creyente, cómo Dios nos ha elegido, cómo Dios nos ha predestinado, capítulo 1 de Efesios, cómo Dios ha unido los pueblos, trayendo el misterio de la revelación de que todos los pueblos, no solo los judíos, eran fruto, objeto de la salvación del Evangelio. Y dice que Dios une los dos pueblos trayendo en ellos mismos un solo hombre, que es la iglesia. Capítulo 3 empieza a hablar más acerca de este misterio y trayendo para nosotros enseñanzas doctrinales acerca de la vida con Cristo. Capítulo 4 empieza a hablar de cosas prácticas, cómo actuar. Ahora que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que trabaje con las manos para tener cómo compartir con otros. E empieza a enseñarnos de cómo el creyente debe portarse. Capítulo 5 nos dice: sed semejantes a Dios, sed imitadores de Dios. Y ahí explicamos un poco de la doctrina de la imitación, teología de la imitación. Chega el capítulo 6, Pablo sigue enseñando cómo el creyente debe portarse también con sus amos, sus siervos, cómo debe portarse con su familia. Pero para cerrar eso de forma perfecta, Pablo dice: vamos a otro asunto ahora, que hasta ahora no hablamos de forma tan clara. He mencionado muchas veces este asunto, cuando dice que en el capítulo 1 que Cristo ha conquistado para nosotros en las regiones celestes una victoria posicional de esclavo, de inmundo, de pecador destinado a la muerte. Cristo nos quita de ahí a través de la cruz y nos pone en una posición de autoridad espiritual. Nos lleva a regiones celestes. Después viene enseñando que estas regiones celestes, Cristo, y compara con Colosenses, porque ya hemos hablado acá que Efesios es un espejo de Colosenses. Cuando Pablo habla de esas victorias de Cristo, y vamos a mirar Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, vemos que Ele ha despojado los principados y potestades y ha expuesto ellos a la vergüenza pública. Y ellos tienen que reconocer que Cristo los ha derrotado en la cruz. Ha mencionado muchas veces esta guerra espiritual, esta batalla espiritual, pero además de que Cristo haya vencido en la cruz y conquistado gratuitamente para nosotros, porque para Él costó la vida y costó cumplir con toda la ley del Señor.
y nos da gratuitamente la salvación, Pablo cierra enseñando que aunque el diablo no pueda quitar nuestra salvación, él va a seguir nos persiguiendo. Va a continuar insistiendo para quitarnos la paz, para quitarnos la alegría, para seducirnos y engañarnos. No que robe nuestra salvación, pero va a dejarnos viviendo en silencio, tristemente, en angustia, para no cumplir con los propósitos de Dios en esta tierra. Por eso hay algunos que son miserablemente salvos, desgraciadamente salvos, como el ladrón en la cruz. Quedó toda la vida engañado por Satanás, fue salvo en el último aliento. ¿Qué tiene de galardón? ¿Qué tiene para llegar allá y decir, cumplí con tus propósitos? No, robó toda la vida. En el momento de su muerte, Cristo lo salva. El intento del diablo para con los salvados es quitarle el propósito de Dios que viva siendo creyente, pero porque no puede quitar tu salvación. Pero que te va a humillar, que te va a poner en lugar de cola en vez de cabeza, que va a ponerte en lugar de desaliento, de tristeza, de angustia, y va a vivir como si nunca estuviera salvado. Eso es simple. Únicamente que te quite el propósito. Si tu vida no está sirviendo para cumplir el propósito de Dios, el diablo ha logrado engañarte. Por esa razón Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Este verbo fortaleceos está en el imperativo presente pasivo y medio. Significa que nosotros debemos entender nuestra plena dependencia, es pasivo. Este fortaleceo es como si estuvieras diciendo, fortalezcanse en algo. No sale de ti mismo esta fortaleza. Entonces cuando dice que es pasivo, es porque viene de otro que está activando esta fuerza en nosotros. Cuando entendemos que es medio, la voz pasiva media, estamos entendiendo que nosotros también debemos actuar, debemos recibir de Dios y sermos actuantes. No podemos estar siempre recibiendo. Tenemos que estar actuante y dando de lo que estamos recibiendo de Dios. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Si usted mira conmigo Efesios capítulo 1, versículo 19, mismo capítulo que hemos mencionado recién. 1:19 dice así, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Escuche, voy a leer el versículo 18 anterior. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su heranza en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él nos ha llamado para sus propósitos, pero Él ha puesto sobre nosotros este poder de su fuerza. Este poder de la fuerza que el texto del capítulo 1 nos dice, es lo mismo que Pablo está recordando al cerrar su epístola. Fortaleceos en este poder que Cristo ya ha conquistado para ti. Pero fortaleceos entendiendo que este poder emana de Él. La fuerza no es tú que te fortalece a ti mismo. No sale de tus adentros, no sale de tu brazo. Por eso Jeremías 17 nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre y hace de su brazo su fuerza. No es maldito el hombre que confía en el otro hombre. Maldito el hombre que confía en sí mismo y piensa que él mismo puede las cosas. Entonces Pablo está diciendo, la fuerza esa, la fortaleza esa, está en el poder de Dios. Entienda tu dependencia del poder de Dios, porque es el único poder que puede vencer al maligno. Y dice, voy a volver acá para el capítulo 6, y vestíos, versículo 11, vestíos de toda armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora acá hay una cosa interesante. El texto dice que las armaduras son de Dios, no nuestra armadura. Con nuestras armaduras o armaduras naturales, físicas, visibles, no podemos enfrentar al diablo. Si tú piensas que es más inteligente que el diablo, que lo puede manipular, engañar, ya está seducido por él, porque el engaño es su mejor arma. El poder del diablo está cimentado en la mentira, como Jesús dijo a los fariseos. El diablo es el padre de la mentira. Si vamos a hablar de la verdad, él no participa de nada, porque él es padre de la mentira. El diablo es aquel astuto engañador. Es la serpiente antigua que estaba en el Edén y sedujo al hombre, macho y hembra. El diablo es inteligente, es real. Y Pablo nos enseña que no debemos tener miedo. Escuche bien eso. No debemos tener miedo al diablo, pero no podemos subestimarlo. Cristo ya ha vencido Satanás. Pero ojo, escuchen bien eso. Estando yo en Cristo, aún así, el diablo va a intentar buscarme hacer caer, buscarme golpear. Va a intentar dejarme triste, angustiado. Va a intentar hacerme sentir un inútil. Escuche bien. Usted piensa que después de habermos recibido gratis la conquista de Cristo en la cruz, el diablo no tiene más ningún poder sobre nosotros. Obviamente que están ciertos en pensar así. Y él sabe que no tiene poder sobre nosotros porque el poder del emperador Satanás, así como Hebreos lo llama, que Cristo vino a quitar de la muerte, quitar de nosotros aquel que detiene el poder de la muerte. A través de la muerte, quita el emperador de la muerte, que es Satanás. Dice con todas las palabras, ya vamos a ver ese texto. Entonces, cuando nosotros estamos vestidos de Cristo, estamos vestidos de las armaduras de Dios. Cristo y sus atributos. Estamos vestidos de las armaduras de Dios. Pero el diablo no desiste. ¿Qué cosa? Yo entretejo mucho cuando veo a veces algunos predicadores no mencionando esas cosas, o quizás ignorando, diciendo que no, ya el diablo ya está totalmente vencido. No está totalmente. Él no puede impedir. Él está atado ahora, porque nosotros creemos de esta manera. El milenio es un lapso de tiempo no literal. Es un lapso de tiempo indeterminado entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo ahora el milenio. En el milenio el diablo está atado para no impedir el camino del evangelio. Él no puede impedir que las personas se conviertan a Cristo o oigan el evangelio. Pero habrá un tiempo cuando la bestia subir del mar, que va a luchar contra los santos y los vencerán, dice la palabra de Dios, capítulo 13 de Apocalipsis. Ese tiempo ya no habrá más momento para conversión. Ahí Satanás será suelto por un poco de tiempo. En este tiempo habrá una tremenda lucha. Esto cerquita de la segunda venida de Cristo. Cuando tendrán sed y hambre, no de pan ni de agua, mas de escuchar, de oír la palabra de Dios. Vencerán los santos, significa que el evangelio no será más predicado, o porque la iglesia no estará más acá, o porque va a haber una persecución tan tremenda, que el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra, y ningún corazón se convertirá. O el diablo torcerá de tal manera la palabra, que no habrá más quien la predique, y los predicadores no serán más oídos, más escuchados. Por eso seremos callados
Aquel que necesita escuchar el Evangelio y convertir, no va a dar oídas más a nosotros. De alguna manera será que vencerán a estos santos que somos nosotros, la iglesia, Señor. El texto no nos deja claro qué es vencer a estos santos. Pero yo me imagino, con el contexto de todas las escrituras, que la iglesia es la que detiene el único poder del Evangelio, la palabra del Dios Altísimo. Fue dada únicamente las llaves del reino de Dios a la iglesia, por Mateo 18. Y como nosotros somos los únicos que retenemos, que tenemos en nuestras manos el poder de abrir la puerta del Evangelio, predicar el Evangelio de Dios para toda la gente, y el diablo sabe de eso, que fue entregado a nosotros este poder. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis que he abrido una puerta que nadie puede cerrar, el Evangelio. El mismo Evangelio que vino allá en capítulo 16, cuando Jesús está sobre un caballo blanco, venciendo y para vencer, y su muslo está escrito, el Evangelio eterno de Dios. Este es el poder que convierte el corazón. Yo no sé de qué manera pasará, pero va a haber un tiempo en donde ese Evangelio no será más predicado, porque está escrito en el libro de Apocalipsis. Y el diablo va a tener todo que ver con esto, porque ahora está atado, no puede impedir el Evangelio llegar al corazón. Entonces tenemos tres luchas. Primero, contra nosotros mismos, nuestros pecados, nosotros somos pecadores. Segunda, contra el diablo, y ahí es donde me entristezco, porque algunos tiran todo para la culpa humana. Es obvio que somos totalmente pecadores, pero el diablo utiliza de nuestra debilidad, que es la carne, en donde reside el pecado. Cuando Pablo habla en Romanos 8, que dice que la ley era como improduciente, era inefectiva, causa de la carne. Cristo vino en semejanza de carne para condenar el pecado en la carne. La debilidad de nosotros es la carne, y el diablo tiene poder sobre la muerte. Y cuando nuestro cuerpo carnal, es decir, mientras estamos en este eón, que es siglo, en este mundo, antes que se cierre el kairos de Dios para este mundo, estamos viviendo en un tabernáculo de barro, carnal, pecador. El viejo hombre aún está presente. Aunque nos hemos vestido del nuevo hombre, esta pelea será siempre continua, de ti mismo contra ti mismo. Entonces tenemos ese enemigo que es muy fuerte, somos nosotros mismos y nuestra carne. Después tenemos el diablo, que no podemos ignorar. No podemos ignorar. El diablo en Mateo 4, cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto, dice, mira el poder de Satanás, dice el versículo 5, que el diablo lo transportó al pináculo del templo, a un grande monte. Después el versículo 8 dice que lo transportó al pináculo del templo. ¿Y qué dijo Satanás a Jesús? Todo esto me fue dado a mí. Jesús no dijo mentiroso, no. Y yo te daré a ti si prostrado adorarme. Jesús defende-se a través del verbo vivo, es decir, la propia palabra de Dios. Y cuando el diablo lo lleva al pináculo del templo y le muestra todo una gloria humana, diciendo, todo eso es mío, pero yo te doy también si doblar la rodilla. Jesús contesta con la misma palabra de Dios. Primera vez dice, también está escrito, cuando lo lleva al monte, cuando lo lleva al pináculo del templo. Solamente al Señor tu Dios adorarás. La otra defensa bíblica con la propia palabra es,
no solo de pan vivirá el hombre, también está escrito. Pero el diablo es tan astuto que piensa que puede engañar a Cristo, aún sabiendo que no puede, intenta. ¿Te puede perceber? ¿Puedes notar eso? Intenta. Imagina si no va a intentar a mí y a ti. Las estrategias del diablo son muchas. El pecado, la enemistad, son cosas que quizás no tienen ninguna importancia. Cuando se nota, el problema está enorme, está agrandado. Por una cosita que arrancó, que quizás no tenía ningún sentido. Cuando ustedes se dan cuenta, ni se recuerda más cómo arrancó la pelea. Lo que importa es que ahora me ofendiste. Y ahora te voy a dar con todo. Job, aún con todo, ser tocado por el diablo, entendiendo que las manos de Jehová estaban sobre él y lo permitió hacer todo eso. Por eso a gente no tiene que temer al diablo, tenerle miedo y pensar que va a entrar en mi casa y hacer cualquier cosa. Amados, estamos protegidos por Jehová y todo lo que el diablo puede hacer en tu vida, Dios lo habrá permitido. Pero escuche una cosa. Él nos llama a estar fortalecidos en su poder, a abrir los ojos espirituales para que el diablo no llegue a traerte todo abajo. Luchando contra Satanás es revestirse de Cristo y su poder. No hay armas que yo pueda imaginar. Después vamos a exponer cada uno de estos versículos que dice el escudo de la fe. Se va a desarrollar cada uno de ellos. Pero cuando el texto dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra carne o sangre, está hablando de que no es con armas, no es contra personas. Porque en el libro de Hebreo, mire conmigo, 2:14, esto se refiere al mundo físico y visible. Dice así, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Es decir, si nosotros somos físicamente corporales, Cristo también vino en cuerpo físico. Y dice, para anular mediante la muerte, porque solo un cuerpo físico puede morir, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Si usted va a leer en la traducción o en el idioma original, tú vas a leer así, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte. Es decir, y acá lo nombra, el diablo. Jesús anula el poder de Satanás respecto a la muerte. Tú eres victorioso sobre la muerte. Tenés la victoria sobre la muerte. Pero tenés un enemigo, que es Satanás, que tú tienes que luchar revestido de Cristo, revestido de sus atributos. ¿Y sabe cómo nos revestimos? Nos vestimos de esta armadura, obedeciendo a la palabra de Dios, siendo obediente a la palabra de Dios, buscando conocer cuáles son estos atributos, buscando conocer cuáles son los frutos del Espíritu, buscando conocer de qué tengo que estar cada día más vestiéndome, llenándome, actuante, recibiendo de Dios, pero actuante, consciente de mi dependencia, pero sabiendo que yo necesito esforzarme, que yo necesito luchar en contra de mis adentros, porque nosotros somos pecadores, pero el diablo agarra nuestras debilidades y lleva así. Imagine que tú eres adicto al cigarrillo y abandonado. Y ahí Satanás trae a alguien que le encanta el cigarrillo y pasa cerca de ti fumando. Son tentaciones. No sé cuál sea tu debilidad. Entonces Satanás, él conoce nuestras debilidades. No porque sabe leer pensamiento, no porque puede estar presente en todos los lugares. No, el único onipotente, onisciente y omnipresente es Dios. Pero Él conoce nuestro pasado. Él sabe
de las cosas que a nosotros nos gustan. Entonces va a trabajar con el engaño, con la tentación. El intento del diablo es frustrar los propósitos de Dios en nuestras vidas acá en la tierra. Él intentó hacer eso con Job, pero Dios no lo permitió. Quería quitarle la vida, pero Dios no lo permitió. Job ni sabía que el diablo, quién era el diablo. Y el tercer enemigo que no les dije, el mundo, el sistema mundano anticristiano, que recién hablamos acerca de un pensamiento cósmico, espiritual, que formula en la individualidad de cada ser arrogante y egoísta convenios que dan atención a mis mismos intereses. Y como mi interés malo es parecido con el tuyo y con lo de él y con lo de él, nos juntamos a través de este espíritu maligno para cumplir un propósito de Satanás alrededor del mundo. Y eso fluye de una manera que usted ve y dice, wow, cómo avanzado estas ideas tan malignas, tan terribles. Porque el hombre es demasiado egoísta para pensar en un plan después de su muerte. No hay conspiración, yo no creo en teorías de conspiración porque el hombre es demasiado egoísta. Él piensa en tener para él o mientras está viviendo. No va a plantar un imperio para dejar para otros. Los que plantaron imperios enormes quisieron vivir para siempre, pero no tenían la eternidad como los faraones que querían momificarse y todos los dioses, los césares que querían ser dioses. No lograron. El egoísmo del hombre no le deja planificar para que el otro asuma su gloria. No deja. Encima el hombre mundano, totalmente impío, piensa solo en sí mismo. Por eso no hay teoría de conspiración. Están juntando un grupo de personas que quieren formular un imperio, no sé qué, la moneda única que va a gobernar el mundo. El hombre no piensa en eso. El diablo sí. Y pone tu egoísmo, tu idea, aquello que usted puede recibir gloria ahora en este mundo, porque es así el ser humano sin Dios. La gloria es ahora, es el hoy y ahora. No tiene mañana, no se planifica, no sueña, no diseña nada para dejar para otros. No. Si yo no gano nada con esto, ¿para qué me voy a involucrar? Es así el corazón humano. Entonces el diablo utiliza de tu fuerza en este mundo físico y visible y dice, te voy a dar eso, te voy a dar esta gloria, te voy a dar eso. Usted va a hablar en ONU, usted va a hablar en no sé dónde, usted te doy gloria, te doy mujeres, yo te voy a dar mucha plata. A ti, cada uno se une con un pensamiento totalmente maquiavélico, que es un sinónimo de Satanás, ¿no? Satánico, para producir la maldad contraria a la voluntad de Dios en el mundo. Es así como funciona el sistema mundano anticristiano. Y es de esa manera, como expuse en Apocalipsis, todos los versículos de Apocalipsis están en YouTube. Capítulo 13, la señal de la bestia, todo lo que se desarrolla en la lucha del Armagedón, todo eso se consuma de esa forma que se va a cumplir. No piense que es un grupito de hombres y siempre meten la pata los que están planificando, pensando que diseñando cosas, pensando que hay un grupo de, mira que ya desarrollaron el chip, mira que eso todo es engaño, hermanos, hace parte del plan del diablo. Mientras usted está ocupándose de pensar que eso es verdad, vi un video, mira pastor, que ya están por plantar el chip mundial, la plata mundial ya está saliendo, mira que la criptomoneda va a hacer eso, mira que... Cuidado, hermanos. El sistema va a venir de manera que tú piensas que es por una o dos, un grupo de personas, pero la cosa es sistémica. Sistémica. La mente que está produciendo eso es del diablo mismo. No es humana. El hombre va engañado, seducido. Quiero mi granito de arroz. Otro, quiero mi pedacito de oro. Yo quiero eso. Y junta como buitres.
a la podridumbre de una carne que el diablo tiró. Y ahí se desarrolla cualquier cosa. Oh Dios querido, ayúdenos a entender y saber discernir entre nuestros pecados y la cizaña de Satanás. La simiente es la siembra de Satanás contra todo lo que estamos involucrados. Ayúdenos a comprender, Señor, que estamos en una lucha espiritual, que já somos vencedores e mais que vencedores em Cristo Jesus, pero que devemos estar alertas, atentos a todas as acechanças de Satanás contra nós. Tu palavra nos garantiza a salvação, pero de igual modo nos advierte para as artimanhas malignas del error. Guarda nossa vida, que podamos cumprir os propósitos em Ti, que podamos, Senhor, vencer todas as lutas deste mundo contra nossa própria carne, contra o diabo e contra o sistema mundano anticristiano que é governado por Satanás. Oh Espírito Santo, ajuda a Tu igreja e a Tu pueblo a levantar e caminhar firmemente, caminhar em Tu voluntad e em obediência, vestidos de Cristo Jesús, el Señor de los ejércitos, aquel que está totalmente vestido de las corazas y de todas las armaduras de Dios, coraza de justicia. Espíritu Santo, denos discernimiento para separar lo natural de lo espiritual y vivir en tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Aleluya.